Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto fascinante, que toca un tema muy humano, la consciencia. Es un extracto de La conciencia y su función, de Jorge Joashua. Efectivamente, y es un material, la verdad, muy interesante porque, mezcla reflexiones que vienen de textos bíblicos con algunas ideas filosóficas. Todo para hablar de moralidad, de responsabilidad, pero, ojo, no pretende ser un código legal, ¿eh? Más bien busca identificar cómo funciona esa voz interior que todos tenemos o creemos tener. Claro, y nuestra misión hoy es un poco desgranar eso, ¿no? Ver qué nos dice este texto sobre esa especie de brújula interna. Es algo innato. ¿Cómo funciona en el día a día? ¿Qué pasa cuando está, digamos, sana o cuando se tuerce un poco? Vamos a intentar desentrañarlo. Pues sí. El texto empieza fuerte, citando al apóstol Pablo, en Romanos, que habla de una ley escrita en el corazón. Y es curioso cómo esa idea, resuena luego en filósofos como Kant, ¿verdad? Con su imperativo categórico. Sí, totalmente. Esa idea de una guía moral que no depende solo de leyes externas. Kant, proponía eso, de actuar como querrías que actuara todo el mundo, ¿no? Una especie de test interno. Ya. Y aunque el texto de Joashua se basa mucho en la tradición judeocristiana, sí reconoce, aunque sea de pasada, que hoy día habría que hablar con la neurociencia, con otros campos, pero se centra en su perspectiva. Con humildad, dice. Eso es, con humildad, ante un tema que sigue siendo un misterio, la verdad. Pero sí subraya lo clave que es para entender la responsabilidad de cada uno, incluso la legal. Vale, pues empecemos por algo que me llamó la atención. El texto dice que a menudo nos damos cuenta de la conciencia justo después de haber hecho algo mal, de habernos saltado una norma interna. Exacto. Pone el ejemplo de Génesis, ¿no? Adán y Eva, que después de comer del fruto se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza. Como si el error la despertara. ¡Zas! Tal cual. Esa conciencia despierta o viva, como la llama el texto, puede ser muy potente. Y no es solo sentirse culpable y ya está, ¿eh? No. Según esta visión, es una inquietud más profunda que te puede llevar a arrepentirte de verdad, a pensar sobre lo que has hecho. Pone el ejemplo de Hechos, cuando la gente escucha a Pedro y se quedan tan tocados que preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Claro, buscan una solución. Buscan corregir, sí. Una reacción que busca, una salida. Pero has dicho que no todo es sentirse mal. El texto también habla de la conciencia sana como una medicina para el alma. Eso suena bien. ¿Cómo funciona esa medicina? Pues, según lo que plantea, nos empuja a reconocer nuestros fallos y a buscar, la manera de arreglarlo, el perdón. Se apoya en un texto de la primera carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y actúa como ese testigo interno que decíamos, el de Romanos, que en nuestro diálogo interior nos defiende si hemos hecho bien o nos acusa si no. Ya. Ignorarla, y aquí cita a Jeremías, es como rechazar una cura que tienes a mano. Como si tuvieras un bálsamo buenísimo para las heridas, pero decidieras no usarlo. Sería un poco un autoboicot, ¿no? Entendido. Un autoboicot moral o espiritual. Pero claro, está la otra cara, la conciencia enferma. Y ahí la metáfora cambia totalmente. Pasa a ser un veneno. ¿Cómo se manifiesta? Pues una de las formas que describe es la de una falsa sabiduría, una religiosidad superficial. El ejemplo que usa es el de los escribas y fariseos del Nuevo Testamento. Los clásicos. Los clásicos. Se les presenta como gente que sabía la ley de Moisés al dedillo, la letra pequeña, pero que según la crítica que recoge Mateo, no captaban el espíritu, la intención de fondo. Y usa unas comparaciones muy gráficas el autor, ¿eh? Sí. Los compara con alguien que va de médico porque tiene la casa llena de libros de medicina, pero no ha estudiado la carrera. O un mecánico con todas las herramientas, pero que no sabe arreglar un motor. Vaya. La acusación es muy directa, citando a Mateo. Dicen, pero no hacen. Enseñan una cosa, pero viven de otra manera. Hay como un cortocircuito entre lo que predican y lo que practican. Y aquí el texto se pone serio, porque rescata una acusación muy dura del profeta Jeremías contra lo que él llama la pluma mentirosa de los escribas. Les acusa de haber cambiado la ley de Dios en mentira. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Significa, básicamente, retorcer las enseñanzas a propósito para sacar tajada o para justificar lo injustificable.
Pone algún ejemplo concreto, creo. Sí, cita al profeta Malaquías, que denunciaba cómo algunos ofrecían en el templo animales con defectos, ciegos, cojos, cuando la ley pedía animales sanos. Es una imagen de cómo la corrupción empieza por dentro, ¿no? Claro. Lo compara con un abogado que manipula la ley para ganar un caso perdido, o un traductor que cambia el mensaje original a posta. Coger algo bueno y pervertirlo. Incluso cita a Caifás diciendo aquello de que conviene que un hombre muera por el pueblo, usando una razón de Estado para justificar una barbaridad. Parece que esa conciencia enferma, según el texto, te mete en un bucle que acaba mal, en una especie de condena interna. Sí. La compara con la hipocresía, ¿no? Gente que habla de paz, pero tiene maldad dentro, como dice un salmo, o incluso con algo de lo que no puedes escapar, como la caja negra de un avión que lo graba todo. Exacto, como el Salmo 139. Y usa esa imagen terrible de Marcos, el gusano que nunca muere. Sí, el texto insiste mucho en que es persistente y que acusa. Te pone delante de la verdad, como en la escena famosa de la mujer adúltera. Ah, ¿sí? Cuando Jesús les dice aquello de el que esté libre de pecado, los acusadores, dice el texto de Juan, acusados por su conciencia, se van uno a uno. Ya. Y también dice que nos puede llevar a ver los fallos de los demás para tapar los nuestros. La imagen de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, de Mateo. Un clásico también. Un clásico, sí. O a darle muchísima importancia a tonterías mientras ignoramos lo gordo, como criticaba también Mateo a los guías ciegos, que colaban el mosquito pero se tragaban el camello. Es una distorsión total de la perspectiva moral. Es interesante cómo mezcla esas referencias bíblicas con citas de filósofos que van un poco en la misma línea. Montaigne, por ejemplo, la definió como testigo, fiscal, juez y reo a la vez. ¡Qué definición! Captura esa complejidad interna perfectamente, ¿no? Totalmente. Es que refleja ese teatro que tenemos dentro, donde hacemos todos los papeles. Cicerón, el orador romano, decía que su conciencia le pesaba más que la opinión de todo el mundo, resaltando esa autoridad que tiene, ¿no? Sí. Simone Weil, ya en el siglo XX, apuntaba a lo difícil que es esconderse algo a uno mismo, a la propia conciencia. Thomas Brown decía que está dentro de nosotros mismos. Y Tolstoy consideraba insoportable vivir en contradicción con tu propia razón, con tu conciencia. O sea que, desde ángulos muy distintos, todos coinciden en que es algo interior, fundamental y potente. Eso parece así. El texto insiste mucho en que es como una escritura impresa en nosotros, y le da 3 características clave. Que nace con nosotros, que es interna, no depende de lo que opinen los demás, y que nos acompaña hasta el fin. Sí. Argumenta que esa ley interna está ahí desde el principio. Vuelve a Génesis, antes de la caída, cuando Adán y Eva no se avergonzaban. Sugiere que había una armonía original. Y que se rompe. Y que al romperse trae la vergüenza y el miedo. Dice que somos conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos, como se ve en el diálogo de Dios con Adán, o en cómo los profetas eran conscientes de las consecuencias de los actos pasados del pueblo. Cita a Esdras, por ejemplo. Y la describe como algo inescapable, inamovible, inflexible, imborrable. Pone el ejemplo de Caín, ¿no? Sí, Caín, después de matar a Abel, siente que su culpa es demasiado grande, teme las consecuencias, reconoce esa marca interior de lo que ha hecho. Claro. El texto dice que no se desgasta con el tiempo, que no entiende de fronteras ni de religiones. Es como intentar hundir un corcho en el agua, ¿sabes? Siempre acaba saliendo a flote. ¡Qué imagen! Y se apoyan más citas, ¿no? Pascal, Kant otra vez. Sí, Pascal la llama el mejor libro moral. Kant, de nuevo, la ve como un instinto que nos lleva a juzgarnos según leyes morales. Mencken, con un punto de ironía, dice que es una voz interior que nos advierte que alguien puede estar mirando. Esa es buena. Apunta al aspecto social. Claro, y John Gay, un poeta inglés, que subraya lo importante que es cultivarla bien desde pequeños. Lo ve como un regalo fundamental. Y esto conecta con la idea de que, aunque sea innata, su sensibilidad se puede educar, no es algo fijo. Vale. Luego el texto organiza las funciones de la conciencia como si fuera una especie de escuela que nos enseña. ¿Cuáles son esas funciones? Pues describe 4 principalmente. La primera es acusar. Su trabajo es sacar la verdad a la luz, ponernos frente a ella. El ejemplo que más usa es el de la mujer adúltera. Otra vez esa escena.
Sí, es que es muy gráfica. Ante la pregunta de Jesús, ¿el que esté sin pecado? La conciencia actúa como un espejo. Y los acusadores se ven reflejados, ven que no tienen autoridad moral para juzgar. Y se van. Parece una fuerza imparable cuando la verdad sale a la luz. Entiendo. La segunda función es defender. Eso es muy humano, ¿no? Cuando nos acusan, buscamos excusas. Es casi un reflejo, sí. El texto recuerda las justificaciones de Adán, la mujer que me diste, y Eva, la serpiente me engañó, o la respuesta de Caín a Dios, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Es curioso ver cómo esos mecanismos de defensa parecen universales y atemporales. Totalmente. ¿La tercera función? La tercera es hacer clementes, o sea, la conciencia no solo acusa o defiende, también nos puede mover a la compasión. Nos avisa para que no seamos demasiado duros juzgando a otros. Recuerda lo de no juzguéis para que no seáis juzgados. Ajá. Nos impulsa a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, la famosa regla de oro de Mateo. Y nos recuerda, citando a Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es como si la conciencia, al saber de nuestras propias miserias, nos hiciera más comprensivos con las de los demás. ¿Tiene sentido? ¿Y la cuarta? La cuarta es preparar para el juicio. La idea de fondo en el texto es que lo que hacemos tiene consecuencias y que al final tendremos que rendir cuentas. La conciencia es como un testigo clave en ese proceso. Se basa mucho en Romanos, capítulo 2, que dice que incluso la gente que no tiene una ley religiosa clara, los gentiles, demuestran tener una ley en el corazón. ¿Cómo? Porque su conciencia da testimonio, aprobando o desaprobando lo que hacen, como si anticipara un juicio final. Vale. Y ya para ir terminando, el texto le da mucha importancia a la dimensión espiritual, a la conexión con lo divino. ¿Cómo explica eso? Pues argumenta que la conciencia no es solo un mecanismo moral, sino también un camino que refleja la bondad de Dios y que permite acercarse a Él. Cita a Deuteronomio aquello de que el mandamiento no está lejos, sino en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Ya. Y también habla de poder servir a Dios con limpia conciencia, como dice Pablo a Timoteo. Sugiere que una conciencia sana es necesaria para una relación espiritual auténtica. Casi le da un poder divino, ¿no? Sí, la considera como la huella de Dios en nosotros. Cita a Víctor Hugo: la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Y la compara con el propio espíritu humano, usando proverbios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo. En esta visión es la luz interior que nos ayuda a ver claro. Y la pone como algo superior a nosotros en cierto modo. No podemos apagarla porque sí, aunque sí podemos ensuciarla o ignorarla, ¿no? Exacto. El texto sugiere que no podemos borrarla con solo decidirlo, porque su origen último, desde esta perspectiva, nos supera. Recuerda que Dios conoce hasta nuestros pensamientos más escondidos. Claro. Podemos actuar en contra de ella, sí. Podemos cauterizarla, hacerla menos sensible, pero no aniquilarla. Y tiene una fuerza que nos empuja por dentro. Sí, una fuerza que nos obliga interiormente a buscar lo bueno y rechazar lo malo. Vuelve a la advertencia a Caín en Génesis. Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Obedecerla, dice, trae paz. Desobedecerla, remordimiento. Y no es algo que se pueda fingir de cara a los demás, al menos no ante Dios. Y lanza una advertencia final basada en la carta a Tito. Ojo con aquellos para quienes nada es puro, los que tienden a verlo todo mal. Los que satanizan todo, dice. Eso es, podrían tener un problema de conciencia corrompida. Una reflexión interesante sobre cómo nuestra mirada al mundo puede ser un reflejo de nuestro estado interior. Bueno, pues hemos hecho un recorrido bastante denso por la conciencia según este texto. La hemos visto como ley interna, brújula moral, testigo implacable, a veces medicina, a veces veneno, una facultad muy humana y, desde este punto de vista, muy conectada a lo espiritual. Sin duda es compleja, sí. La descripción de Montaigne, testigo, fiscal, juez y reo, sigue pareciendo increíblemente buena, ¿verdad? Sí, lo clava. Es esa presencia constante que nos enfrenta a nosotros mismos y, según este material, a algo más grande. Nos deja pensando en cómo nos relacionamos con esa voz interior, si la escuchamos, si la cuidamos, si la ignoramos o si la retorcemos. Y quizá, como apunte final, recordando esa idea de John Gay sobre la infancia,
uno de los mayores regalos que podemos hacernos o hacer a los demás sea precisamente cultivar una conciencia clara, bien formada, sensible. Pues sí. Da para pensar desde luego.